Quisiera que por favor leyéramos en dos pasajes paralelos que está en San Lucas capítulo 4, versículo 38 al 39, y también les voy a poner en paralelo allí Marcos 1, 29 y 30. Como son cortos, lo pude poner aquí en la pantalla. Ok, ya está. Vamos a leer la primera parte, San Lucas 4, 38 y 39. Ahí está. San Lucas 4 dice entonces, el versículo 37 de anterior dice: y la fama de Jesús se difundía por todos los lugares de los contornos. Versículo 38 dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, no al demonio. Reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, después que fue sanada, ¿qué pasó? Le servía. Vamos al pasaje paralelo en Marcos, dice: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó, e inmediatamente él le dejó la fiebre, y ella le servía. Señor bendiga su palabra. Entonces vemos una cosa importante acá, de que Capernaum fue, digamos, el centro de operaciones del Señor Jesús. En aquel entonces el Señor Jesús había tomado, y se llamaba, y le decían Jesús de Nazaret. De hecho, le decían: de Nazaret puede salir algo nuevo. Pero en Nazaret la gente estuvo tan rebelde, e inclusive lo tomaron para despeñarle. Una vez en Lucas 4 vemos cuando el Señor se levantó en la sinagoga de Nazaret y leyó el libro del profeta Isaías 61. No estaba dividida la Biblia en capítulos en ese entonces, cuando el Señor habla: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado el Señor a sanar a los quebrantados de corazón, a buscar a los perdidos, a traer libertad a los cautivos, etcétera, y a los pobres anunciarles el Evangelio, y anunciar el año agradable del Señor. Y los ojos de todos estaban allí. Pero entonces al Señor al final le tomaron y le querían sacar para matarlo, porque el Señor había hablado y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. Él estaba diciendo que él era el protagonista de esa palabra que estaba allí. Él vino a anunciar el año agradable de Jehová nuestro Dios. Y esto era algo que los fariseos y el diablo no resistía a escuchar, que el Señor Jesús había venido para acercar el reino de los cielos. Y esto ocurre, hermanos, y hoy en día tenemos un ejemplo bien clarito, y que recién sucedió con este joven que fue asesinado. Un joven que algunos dicen, bueno, por sus puntos de vista políticos. Yo no creo tanto que sea por su punto de vista político. Este joven para mí fue un mártir de este momento, así como hay tantos otros que no son conocidos y están muriendo a causa del Evangelio. Pero él predicó la fe del Señor, él predicó de la Biblia, la verdad, del Dios poderoso y de Jesucristo como el único que salva, de su muerte y su resurrección. Y esto, según otros, despierta odio. No, despierta odio de Satanás, que no quiere oír las verdades del Evangelio. Y eso despierta odio con la gente, y fue asesinado. No creemos que esto tomó de sorpresa a Dios. Estaba establecido así. Pero cuando el Señor también lo tomaron para matarle, le subieron a un monte que tiene un nombre hebreo, pero ese monte está muy cerca de Nazaret. También, gracias al Señor, tuvimos la oportunidad de subir. Hoy en día es como un mirador, un acantilado, o no acantilado, un precipicio bastante impresionante, para tirarle por ahí, para matar al Señor Jesús.
Como no era su tiempo, Él pasó por medio de ellos y se fue. Pero cuando se fue definitivo. El Señor Jesús tiene un tiempo y cumpliéndose lo que dice Génesis, mi espíritu no contenderá para siempre para con el hombre. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquellos hombres endurecieron su corazón. Y Cristo, que sepamos, no volvió a Nazaret. No volvió. Pero se fue entonces, se hizo su centro de operaciones en Capernaum, ¿verdad? Capernaum, su nombre viene de la aldea de Naún. Era un pueblo que estaba a la orilla noroccidental del mar de Galilea. Y es extraño, hermanos, pero eso es una localidad bien estratégica, cerca del mar. Era un pueblo de pescadores, pero muy próspero. Era el tránsito de muchas de las naciones alrededor. Pero debido a su incredulidad, que Dios demostró su gracia allí, ese pueblo fue maldito por el Señor Jesús. Y lo vamos a ver después lo que dice en San Mateo, en Lucas 10 y 13. Él dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en cilicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades o el infierno serás abatida. Es decir, que ha sido levantada, ¿en qué sentido? En la bendición de ver los milagros del Señor, de sentir su poder, su gracia. Y sin embargo, eso fue mayor castigo, mayor responsabilidad. En el mundo empresarial hay algo: a mayor información, más responsabilidad tienes tú. En el Evangelio, mayor tiempo de exposición al Evangelio, mayor responsabilidad tienes si rehusas creer en el Evangelio. Hermanos, hay personas que están involucradas en la iglesia, que tienen la bendición de haber nacido en hogares evangélicos, que se reúnen con evangélicos, que están en la iglesia, que vienen, que van, que llevan su Biblia, que son amigos del evangelio, le encanta el evangelio, se identifican con evangélicos, pero no tienen a Cristo como Señor y Salvador. ¿Sabe qué? Es un peligro grandísimo, porque a mayor gracia, mayor responsabilidad, pues mayor consecuencia van a tener. Y creemos, por varias cosas que dice la Biblia, que hay grados de castigos, porque al que mucho se le da, también se le exigirá mucho más. Hay grados de castigos, sabemos que va a ser así. Y el Señor Jesús lo dijo, porque será más tolerable el juicio para tal y tal que para ti. Y para Capernaum, que había sido levantado hasta los cielos, había recibido al Señor, había visto los milagros de primera mano del Señor Jesús, pues había sido incrédulo. Hasta el Hades fue abatida. No sabemos qué porcentaje, ni nos toca a nosotros saber, pero la gran cantidad de aquella población está hoy en día en las tinieblas de afuera, esperando el juicio final, donde serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Es solemne. Eso es tremendo, hermanos, y a veces nosotros no debemos tomar con ligereza lo que dice la palabra de Dios. Estos son hechos totalmente reales y que nos habla de la condición del hombre hoy en día. Y hay de aquellos que son hijos de padres cristianos, que son hermanos o hermanas de padres cristianos, que son familiares de cristianos, que son esposos de cristianos o esposas de cristianos y permanecen amigos del evangelio, pero indiferentes al llamado de la cruz, indiferentes a entregar su vida al Señor. Creen que seguir al Señor es decir que somos evangélicos, pero su vida está totalmente apartada del evangelio. No tienen a Cristo como dueño, Señor, ni siguen al Señor. Ay de aquellos. ¿Sabe? Hay mayor condenación. Capernaum fue también el hogar de Pedro y Andrés, donde Jesús los llamó a seguirlo. En Mateo, ¿se acuerda? Porque ahí mismito estaba la orilla del mar de Galilea. Estaba también, ese fue el lugar, había una alcaldía, diríamos nosotros, una recolección de impuestos. Y ahí estaba ¿quién? Leví, Mateo, que fue llamado, ¿se acuerdan? Allí también en Capernaum fue eso.
Y Jesús se refirió a Capernaum muchas veces e hizo allí muchísimos milagros. Y también enseñó en la sinagoga. Por cierto, que todavía está en las ruinas de la sinagoga. Después de los tiempos de Jesús, esa población fue totalmente llevada a las ruinas. Nadie más la edificó, cosa extraña porque era un lugar estratégico, pero era la maldición del Señor. Ella fue levantada hasta el cielo y fue abatida hasta el infierno. Y físicamente se puede ver eso. El Señor enseñó allí en la sinagoga y... por cierto que había sido un lugar donde había sido puesto en prueba la identidad del Señor. Y como Él lo dijo una vez a Juan o a los emisarios de Juan el Bautista, cuando tuvo aquella crisis de identidad o de fe, el Señor no le respondió, sí, yo soy el Mesías. No, mira, ¿dónde están los hechos? ¿Qué está pasando? Mira y ve todos los milagros que el Hijo de Dios está haciendo. Ahí está la respuesta. Pero allí también sanó, Señor, al hijo del centurión, al hijo del noble. También ahorita acabamos de leer la suegra de Simón Pedro, al paralítico. Echó al espíritu inmundo fuera también, después que él estuvo en la sinagoga. Y una cosa extraña que cualquiera diría, un sitio religioso donde se leía la palabra de Dios, estaba un demonio. Sí, hermanos, lo hemos dicho. En los sitios donde está debatiéndose entre la vida y la muerte eterna, está el infierno, está Satanás, está el demonio tratando de quitar de la mente. Y no tienen que aparecerse de forma visible y horrible. Está en el pensamiento, en la mente. Si hay alguien que no tiene a Cristo hoy aquí, en su mente está así. Esto me parece interesante, pero mejor lo dejo para después. Yo tengo tiempo. Yo soy bueno. No, ninguno es bueno delante de Dios. Si no te arrepientes, vas a morir en tus pecados y la condenación eterna y el infierno es tu futuro. Pero hay salvación ahora mismo. He aquí no se ha cortado el brazo de Dios para salvación, ni su oído se ha grabado para oír, y hay oportunidad de salvación hoy mismo, ahora mismo. No lo dejes para después, porque puede ser demasiado tarde. Así que este es un llamado para aquellos que están acostumbrados al Evangelio, a ver el poder del Evangelio, a sentir el poder, la gracia, les gusta, aman el Evangelio y no son salvos. ¡Qué tristeza! Nosotros tenemos familiares así, están como acostumbrados, adormecidos por el Evangelio y no son creyentes, no tienen su vida en orden delante del Señor porque no le tienen como Señor y Salvador. Esto es serio, hermanos. Bueno, para el hermano en Cristo no tiene que temer, ¿verdad? Pero al que está en ese que no sé, que estoy entre por aquí, que yo creo que sí, yo creo que no, yo hago, si tu base es que eres bueno y que te gusta el Evangelio y que vienes de vez en cuando al culto y que tienes una Biblia por ahí y que defiendes el Evangelio, pero que eres bueno y procuras hacer las cosas bien, estás perdido o perdida. Y nosotros como creyentes en Cristo debemos ser los portavoces de lo terrible del destino de aquel que está sin Cristo. Así que la ciudad de Capernaum representa pues los muchos que han estado expuestos al mensaje del Evangelio, a lo bueno de la cruz, pero que no se han decidido a tener a Cristo. Prefieren vivir su vida. No, es que a mí me gusta esto. Es que todavía tengo estas cositas, pero después, yo sé que iba a tener tiempo, hermanos. Va a llegar la muerte, puede llegar en cualquier momento. O puede venir el Señor Jesucristo y después que eso pase, no hay oportunidad de salvación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La realidad es que muchos de los que son amigos del Evangelio y que están hoy aquí y en nuestras familias, algún día oirán: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Lo bueno es que el Evangelio está ahora mismo en capacidad, el poder de Dios está ahorita, pero fuerte para salvar a todo aquel que cree. Capernaum tenía la mayor oportunidad que la mayoría de las ciudades para escuchar a Cristo.
Y esos ciudadanos estaban en un estándar de un juicio mucho más alto porque tenían conocimiento, estaban dispuestos al mismo eterno Hijo de Dios caminando en sus polvorientas calles. Así que nosotros seremos juzgados según la luz que nos haya dado. Si Dios no perdonó a Capernaum a pesar de la luz que le trajo, estando el Hijo de Dios allí y habiendo escogido algunos de sus discípulos y apóstoles allí, habiendo traído tantos milagros y tantos poderes o tanta demostración de poder del amor de Dios, y no los perdonó, ¿crees que te va a perdonar a ti si sigues indiferente? Esto es Capernaum. Está al noroccidente del mar de Galilea. Este mar es impresionante, todavía existe después de tantos miles de años, ¿verdad? Y ahí está Capernaum, ese punto rojito. Está Genezaret, está más al sur Magdala, el mar de Tiberias. En el otro lado hacia el sur, hacia donde dice Hipos o Gadara, ahí está donde hablamos la vez pasada acerca del endemoniado gadareno. Ahí están los de Gadara también. Acerca del mar de Galilea hay muchas historias referidas porque era el centro o la base, el territorio donde Jesús predicó. Tantas cosas que quedaron allí. Pero Capernaum es un pueblo que lo ponen en una reconstrucción electrónica. Mire cómo lo ponen. Así era Capernaum. Se ve bien las casitas cuadraditas, un pueblo próspero de personas pudientes. Allá estaba el noble también, el soldado romano. Estaba también la mujer que se acercó con el flujo de sangre a tocar al Señor Jesús. Y tantos milagros. Era un centro bastante bulloso, cosmopolita, gente que llegaba por el mar, etcétera. Ahí estaba Capernaum. Y esto es como ahora queda Capernaum. Es una cosa en ruinas allí. Lo que ustedes ven allí al lado del arbusto, ¿verdad? Al lado del arbusto es la sinagoga que se fue reconstruida en base a, por supuesto, las ruinas que estaban allí. Y después usted ve algo redondo allí. Y no crea que eso es que estaba así. Es que se supone, según la tradición, la casa de Simón Pedro, donde Cristo posó muchas veces. Y por ahí estaba la casa también que fue descubierta en el techo para que aquel paralítico bajase. Así que muchos milagros están allí. Yo no soy místico en decir, ay, uno sintió una vibración rara, pero uno se sintió privilegiado de estar pisando ese, aunque fuera en ruinas, ¿verdad? Pero también con ese temor de la advertencia que Cristo dijo, hasta el Hades, hasta el infierno serás abatido. Otra vista, esta es la sinagoga, donde todavía, pudieron reconstruir parte de las paredes. Allí enseñó Jesús también. Ahí estuvo el Señor Jesús hablando de la palabra y trayendo el mensaje a aquellas personas. No muy lejos de allí, yo diría que, qué sé yo, una cuadra, estaba la casa de Pedro. Esta es lo que usted ve allá, que es una edificación moderna. Sencillamente lo pusieron para que uno pudiese caminar por encima de la casa, de las ruinas, y no dañar eso, pues. Entonces hicieron una estructura para que los no turistas, algunos son turistas, pero le llaman a uno los peregrinos, pudieran ver y observar todavía las vasijas que encontraron, las cosas de ese entonces allí. Así que muy interesante. Entonces nosotros podemos tomar como base que la gracia de Dios estaba latente. Y fíjense, si nosotros vamos a Marcos 1 y 29, donde leímos, dice que el versículo 21 en el capítulo 1 de Marcos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. El Señor entró en Capernaum en la mañana. Ahí se encontró con el demonio. El demonio, él lo mandó a sacar, le dijo, cállate y sal de él, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron.
Y después el versículo 29 que leímos acá dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo, y están con la cuestión de el milagro de la suegra de Simón. Y después el versículo 32, estoy en Marcos 1 y 32, dice, cuando llegó la noche, se puso el sol, le trajeron todos los enfermos y los endemoniados. Un día ocupado en el día del Señor, ¿verdad? En ese sábado, vemos que en la mañana de aquel sábado entró a la sinagoga, enseñó, echó un espíritu inmundo. Por la tarde fue, al caer la noche, en la casa de Pedro con Jacobo y sanó a la suegra de Pedro de su fiebre. Y cuando ya era de noche, sanó a muchos que padecían diversas enfermedades. Ese era un día del Señor, un día normal. Y por si fuera poco, el día siguiente uno amanece pero molido, ¿verdad? Dice que el versículo 35, y levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ese era el Señor enseñándonos que mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y yo trabajo también. Y a veces nosotros nos quejamos, empezando por quien habla, ¿verdad? Del cansancio y lo demás. Y los domingos, uno el lunes amanece pero molido. Uno quisiera que tuviera uno el día para los pastores y predicadores, que es el día. Pero no, allá trabaja igualito. Pero vemos el Señor Jesús, aunque Él no está en contra del descanso, pero vemos el ministerio del Señor que era constante. Él tenía 3 años, tenía un tiempo en poder predicar el Evangelio. Ahora, nos llama la atención que después venían muchas personas en la noche a traer enfermos y echó muchos demonios. Nos llama la atención la cantidad de fuerzas demoníacas que se manifestaban. Y esto no es diferente hoy en día, hermanos. Lo que pasa es que nosotros estamos esperando verlo como en las películas, demonios que se manifiestan y de vez en cuando aparecen. Pero no, esos demonios, los poderes demoníacos están actuando en cada persona, inclusive en creyentes, me atrevo a decirlo con temor y reverencia, en la influencia, en los pensamientos, en las direcciones que van en contra de la voluntad de Dios. Sepa identificarlo. Al inconverso, simplemente es como el enemigo que viene y le quita la palabra. Esto que acabamos de hablar, que algunos lo sintieron fuerte, pues viene el enemigo y se lo va a quitar. No, yo tengo otras cosas que hacer. Eso es el demonio. Pero al creyente, nosotros tenemos lucha constante todos los días. No contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados, contra príncipes de las tinieblas, ¿verdad? Que tratan de desviar nuestros pies. No nos van a quitar la salvación, hermanos, porque nuestra salvación está segura en Cristo y no depende de nuestras circunstancias ni ningún demonio, porque nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero sí nos va a estorbar nuestra vida cristiana y nos va a hacer que seamos inútiles y seamos siervos inútiles y siervos infieles, porque no hacemos lo que teníamos que hacer. Eso es para cada uno. Agarre lo que le corresponde, yo estoy agarrando lo mío siempre. Y cada vez que lo analizo me veo cuán lejos estoy yo del patrón que debo ser, siguiendo al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Así que ahí está Capernaum, un testigo silencioso de la obra del Señor, de su gracia, pero también su juicio. Y esto es un cuadro de hoy el mundo como está. ¿Cuántos no han escuchado el Evangelio? ¿Cuántos no han visto milagros en la vida de personas? Sanidad, porque Dios todavía sana y hace milagros portentosos en la sanidad del cuerpo de personas. Aquí hay hermanos y hermanas que han tenido sanidad en el nombre de Jesús por su cuerpo, su enfermedad. Pero la más poderosa, pienso yo, es la sanidad del alma, a rescatarnos de la condenación eterna y ponernos en un sitio de privilegio al Señor. Hermanos, esto debería ser en nosotros un motivo de gozo, pero también de compromiso. Cuando aquella mujer, la suegra de Pedro, que de paso es un duro golpe para los papistas y católicos del celibato, no sé de dónde Carrizo, perdónenme la expresión, sacaron eso, pero Pedro tenía esposa. Pero, hermanos, era casado, tenía su esposa y tenía la mamá enferma.
Vemos la relación que tenía Pedro con la suegra, ¿verdad? Pedro, y junto con otros apóstoles, empezando por Pablo, en 1 Corintios él habla, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas, Pedro, o sea que Pablo toma el caso de referencia de Pedro para decir, nosotros podemos casarnos, pero Pablo no lo hizo, pero no porque le prohibiera la escritura, aunque él dijo es mejor casarse que estarse quemando. La condición de la señora, ¿verdad?, la suegra de Pedro, era que estaba acostada con fiebre. Pero no solamente una fiebre. A mí me dio fiebre en esta semana y bueno, me iba muriendo, pero Nina me dice que a ella le da la gran fiebre y está bailando. Nosotros somos así, nos dicen, ¿verdad? Pero lo cierto es que no dice fiebre, una gran fiebre. Dice que se distingue así de aquella clase benigna que llamaban los médicos griegos fiebres pequeñas, como Galeno, citado por Wettstein, nos lo dice. En la historia lo dicen acerca de la fiebre y gran fiebre. Era característico de aquellos momentos. Una gran fiebre que tenía la señora, y eso llevaba a una impotencia. La señora no podía hacer nada, estaba postrada, estaba acostada con fiebre. Hermano, ¿y cuál es la fiebre que nosotros podemos tener? Bueno, primeramente el inconverso está enfermo del pecado. En Isaías nos dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están vendadas, ni curadas, ni suavizadas con aceite. La condición que Dios ve del hombre en su pecado es que está neutralizado por el pecado, es una podrida llaga. Por eso todo lo que el hombre quiera hacer o decir que es bueno para Dios, no son más que impiedad y trapos de inmundicia. No hay nada bueno que salga del corazón del hombre. Entonces, en nosotros el descuido, las quejas, la envidia, los rencores, las prácticas pecaminosas, pecados ocultos, inasistencia, descuido en las cosas del Señor, esos son fiebres, hermano. De ahí a que sea gran fiebre, bueno, usted sabrá qué puede significar la gran fiebre. Pero nosotros a veces estamos como agripados, como yo ahorita, ¿verdad? Un poquito de fiebre por ahí, pero hablemoslo en el sentido espiritual. Tengamos cuidado, hermanos. La fiebre, ¿qué es lo que hace? Nos neutralizan delante de Dios. Nos dejan sin valor y sin fuerza para trabajar para las cosas del Señor. El apóstol Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados en el pueblo del Señor y muchos duermen. Esa palabra dormir es que ha muerto, ¿verdad? Es decir, y esta es otra cosa que no es el tema, pero a veces Dios, no siempre por supuesto, pero nos puede mandar enfermedades o simplemente para que el poder de Dios sea manifestado o para también en disciplina. Pero eso son ya unas cosas más profundas. Así que tengamos cuidado, hermanos. Nuestras iglesias son como hospitales. El viernes decía Jorge en la reunión que somos un campamento no somos que quisiéramos ser un campamento de hombres armados. No, somos un hospital de enfermos. Eso es lo que es la iglesia. Así que si usted quiere ver cosas perfectas y hombres perfectos y mujeres perfectas, no lo va a encontrar acá. Si quiere una iglesia perfecta, usted espere morirse para ir al cielo, que venga el Señor. Allí sí va a ser la congregación de los justos. Amén. Amén. Hubo intercesores oportunos. Aquellos hombres enseguida le hablaron de ella y rogaron por ella. Esto es una responsabilidad nuestra, hermanos. Estar orando por nuestros enfermos, orando por los que están en problemas, pero también orando por aquellos que tienen dificultades espirituales. Y estar allí, orar. No necesitamos saber el detalle, hermanos, pero sí orar. La palabra de Dios nos dice orar los unos por los otros. Y luego vemos la gran, Gálatas nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. El cristiano se destaca por tener un corazón inclinado a hacer el bien. Y vemos la gran liberación. Dice que Jesús tomándola de la mano la levantó, luego la dejó la fiebre.
tomándola de la mano. Lucas nos dice inclinándose hacia ella. Vea el cuadro, hermanos. El Señor Jesús se dignó a entrar, a inclinarse a ella. El Dios creador hecho carne se inclinó. Y no solamente le tomó la mano, qué cariño, qué gesto, qué amor, qué delicadeza. Cristo no está aquí en persona, pero Cristo está en nuestros corazones y nosotros debemos ser capaces de sentir que Cristo está con nosotros, inclinándose a nosotros cada vez que oramos y tenemos una necesidad. Amén. Amén. Ese es el mismo Jesús. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y se inclina a nosotros, nos toca, nos da ese toque divino que por cierto habló el pastor Fran Moreno la vez pasada que vino acá, el toque del Maestro. El Señor nos toca muchísimas veces. Sintamos ese toque y sentámonos comprometidos a amarle más y a servirle. Fue un contacto personal y un poder inmediato. La levantó y ella se levantó al instante. Ahora, esto tiene una consecuencia. Esto tiene un resultado que debe tenerlo en ti y en mí, porque somos salvos. Él nos libertó de la paga del pecado y Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, fue castigado por nuestra paz y por su llaga fuimos nosotros curados para que nosotros lo tuviéramos. Por cierto que creo que es Lucas o Marcos cita en virtud de esto que Él llevó nuestras enfermedades, citando Isaías 53 en lo que Jesús estaba haciendo en Capernaum. Pero lo ha hecho contigo y conmigo. Él nos ha libertado de la enfermedad, del pecado, de la muerte eterna y tenemos salvación eterna, hermanos. Pero a veces usted debe estar conmigo en saber que nosotros somos tan infieles y tan lejos de demostrar nuestro agradecimiento a la obra del Señor Jesús. Hubo una gran liberación y el resultado fue que ella inmediatamente se levantó y no fue por allá y decía, ¡ay, ya fui liberada! ¡Qué chévere! Mi hija, venga acá para que sirva mejor a Pedro. No, ella estaba sirviendo al Señor. Ella tenía un corazón agradecido, tenía un resultado de servir a su Señor. ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? Hemos sido liberados no de una fiebre, de una gran fiebre, de la paga del pecado, de la condenación eterna. ¿Y cómo es nuestro resultado? ¿Cómo nuestro corazón de agradecimiento nos cuesta? Tenemos que pedirle permiso a una pierna para levantar a otra para venir al culto. O para orar, o para arrodillarnos, o para involucrarnos en lo que el Señor nos ha dado como responsabilidad en la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? Estoy hablando cosas que no son. Y eso fue inmediato. Ella comenzó a servirle. Esa misma energía que había sido, con la cual había sido liberada, el Señor lo puso en nosotros. ¿Y sabe qué? Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero a veces nuestra voluntad es que por un lado nos está diciendo Dios una cosa y por otra no. Ay, estoy muy cansado. Ay, que no. Ay, que no tengo tiempo. Tengo otras cosas más importantes que las cosas del Señor. No digo nada más en cuanto a asistir a la iglesia, eso es una de las partes. Es tu vida personal, tu servicio al Señor, tu devoción al Señor, tu testimonio al Señor en tu casa, en tu trabajo, delante de tus hijos, tu esposo, tu esposa, etc. En Apocalipsis 5 y 12 nos dice, digno es el Cordero. Él es digno, hermanos. Y eso es lo que vamos ahora a conmemorar con la cena del Señor, decir que Él es digno, porque Él llevó en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros. Nosotros podemos estar postrados, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Todos nosotros hemos estado enfermos y cuidado si no estamos enfermos ahorita. El salmista Asaf, él decía, el Salmo 70, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba, me desmayaba en espíritu, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, hasta que dije, enfermedad mía es esta. Cuando él empezó a contar los hechos del Señor, se dio cuenta, es una enfermedad mía, y el Señor le sanó. Cuando tú empiezas con la quejadera, la murmuración, no sentirte conforme con nada, nada le queda bien. Ves detalles en cualquier cosa, te molesta con cualquier cosa. Hermanos, ten cuidado, enfermedad tuya es esa. Y eso es del infierno, de Satanás, que quiere cauterizarnos, quiere neutralizarnos.
Fiebre espiritual incapacita y debilita. Número 3, debemos ocuparnos. Porque si no nos ocupamos, el Señor nos busca, el Señor quiere que nosotros nos ocupemos de sus cosas. Pero si estamos ociosos, Satanás tiene bastante tareita para nosotros. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que debemos interceder los unos por los otros. Continuamente, hermano, continuamente. 4, su sanidad y cuidado es personal. El Señor mismo tiene cuidado de nosotros de una manera personal. Piensa en eso. No es que es un Dios general, un Dios, es verdad, es absoluto, es grande. Ay, se no se acuerda de mí. No, el Señor sabe y tiene detalle, tiene la cuenta contigo exclusivamente. Te ama de una manera personal. Él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Señor, hoy con su palabra te está hablando y me está hablando a mí personalmente. En tu corazón lo que sientes, ese es el Señor, el Espíritu Santo que te está tocando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, ¿qué hace el creyente? El creyente es agradecido, el creyente sano sirve al Señor. ¿Tú estás enfermo? No, yo no estoy enfermo. Entonces, si estás sano, ¿qué debe estar haciendo? Sirviendo al Señor, siendo dispuesto. Pastor, Endrina, hermanos, ¿qué hay para yo hacer? Y no como el chiste, ¿qué hay por ahí para yo sacar el cuerpo? Debemos buscar servir al Señor de una manera que con los dones que Él nos ha dado. Ella comenzó a servirle. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por nosotros, por lo que Él ha hecho por nosotros. En resumen, hermano, podemos estar postrados enfermos. Tenemos que saber eso. 2, la fiebre espiritual incapacita y debilita. 3, pues debemos interceder los unos por los otros, debemos ocuparnos. 4, su sanidad y cuidado es personal, no es una cosa, alguien oró o decía alguna vez, no, el Señor en vez de venir, Él manda a sus ángeles. Dice la palabra, sus ángeles mandará acerca de ti, pero dice que después del pacto que Cristo selló, Él mismo viene a morar y a hacer cabida con nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y por último, el creyente agradecido, sano, sirve al Señor. Voy a seguir predicando sobre Capernaum, hermano, porque me encanta. Pero ojalá que esto me llegue a mí primero y después a usted. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias por lo que aprendemos de hace miles de años. Todavía está aquí en tu palabra con el propósito de que nosotros aprendamos y, Señor, te conozcamos más, veamos el divino corazón de Cristo, inclinándose en gracia a cada uno de nosotros, dándonos oportunidad, pero también mostrando su amor, mostrando su justicia, también que Él no dará por inocente al culpable. Señor, si hay alguno que no tiene a Cristo en su noticia, que no está seguro de la salvación, Padre, no permitas que él se vaya o esa persona salga de este local sin tener su profesión con Cristo. Que hoy podamos gozarnos con los ángeles por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y por nosotros como creyentes, Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos. Como el salmista podía decir, examíname Dios y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Pero Señor, sáname de cualquier enfermedad mía que pueda estar estorbando el yo servirte. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.